Bueno, hola, buen día. Bueno, hola, buen día a todos los puntos. Ahí veo que me dicen que me escuchan. Buenísimo. Bueno, les contamos, hoy estamos en otra de las videoconferencias de uno de los temas que en el último tiempo pidieron más, que estamos para trabajar el tema de asistencia a las víctimas. Lo que queremos dar a través de esta videoconferencia es dar a conocer los derechos de las víctimas del delito y de violaciones y brindar los medios disponibles para el asesoramiento jurídico, psicológico y social para asistirlos. El Cenabit funciona dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y trabaja con diferentes áreas, ¿no? Con igualdad de género. A ver, voy a desactivar un micrófono que se activó recién, Punto Digital Villarino. Trabaja con diferentes temas, con derechos humanos, igualdad de género, violencia familiar, trata de personas. Y hoy tenemos a la directora nacional del Cenabit que nos va a contestar algunos interrogantes para que ustedes conozcan en qué consiste. Nos va a contar qué es el Cenabit, qué tipo de delitos interviene el organismo, en qué tipo de delitos, quiénes integran el equipo de trabajo, cómo pueden contactarse con las personas del Cenabit y cómo trabaja el organismo. Así que bueno, toda esta videoconferencia del día de hoy es en el marco de Mujeres Más TICs, que el programa obviamente tiene como objetivo lograr el fortalecimiento del rol de las mujeres y qué manera de fortalecerlo a través de teniendo una buena asistencia en el caso de que haya algún inconveniente. Así que bueno, Natalia y Maga, que Maga no se ve pero también está acá, no quiere salir en cámara, bueno, muchas gracias y bueno, por venir nuevamente. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, espero que todos nos estén escuchando bien. En primer lugar, a mí me encantaría empezar haciendo un poquito de historia, porque la única manera de saber qué derechos y garantías consiguieron las víctimas es conociendo de qué manera se estructura el proceso penal y de qué forma las víctimas de delitos tenían garantizados unos muy pocos derechos y ahora esa plataforma de derechos se amplió de manera exponencial, pero para poder apropiarse de ellos me parece central poder conocer acabadamente cuál es la historia o cómo se estructuraba la forma de acceder a derechos en el proceso penal y el cambio que esta ley significa. Para aquellos que no son abogados y que no tienen ninguna idea sobre cómo funciona la justicia, ustedes deben saber que en el fuero penal existen 3 actores principales que son bastante conocidos. El juez, que es el que decide, el que toma las decisiones, el que tiene la última palabra sobre las distintas circunstancias que se presentan. El fiscal, por un lado, que representa los intereses de la sociedad, representa el interés del Estado frente a ese conflicto que suscitó el delito, y lo que pretende ese fiscal es que se alcance el objetivo de justicia. Muchas veces el objetivo de justicia no se corresponde con el objetivo que la víctima tiene respecto del proceso penal. Y esta es una primera distinción que hay que hacer. Y por otro lado, en el proceso penal siempre es conocido el rol del defensor, que es quien obviamente defiende los intereses del imputado dentro del proceso. Entonces, supongamos un hecho muy común, lamentablemente, de un robo en una vivienda. En ese caso, ¿se activó alguna? Sí, se activó un micrófono. Ahí estamos. Ah, ok. Supongamos un caso de un robo en una vivienda. El derecho que la víctima tuvo históricamente garantizado es el derecho a que se le reciba la denuncia, el derecho a poder ir a una comisaría, de poder convocar a la policía o de ir a una fiscalía para que se le reciba la denuncia. Hasta ahí ese derecho estaba garantizado para todas las víctimas. Cualquier víctima de delito tenía derecho a pedir activar al Estado. Pero ¿cómo se estructura el proceso penal? De una manera en la cual el Estado se apropia del conflicto, se hace cargo de ese problema y dice, bueno, independientemente de lo que le interese a la víctima, independientemente de lo que la víctima desee en el proceso, acá lo que interesa es lo que el fiscal pida. Y el fiscal no siempre pide lo que la víctima quiere. Y entonces, la Ley de Derechos y Garantías, lo primero que hace es insertar una serie de derechos y garantías para que la víctima sea oída. Y para eso tenemos que, primero, conocer
conceptualmente a qué se considera víctima. El proceso penal también, los distintos códigos de procedimientos han señalado como víctima pura y exclusivamente a la víctima directa, es decir, al propietario de la casa, al dueño del videocassette, del televisor, al dueño de aquella cosa que fue sustraída. Pero muchas veces hay personas que se ven afectadas como consecuencia del delito y que no fueron directamente los que sufrieran el daño por el hecho ilícito. Supongamos el cónyuge, los hijos, los hermanos de aquella persona que sufrió un hecho de tránsito muy grave y que producto de ese hecho de tránsito no está en condiciones de ejercer por sí sus derechos. Cuando ha habido una afectación psíquica o física o cuando se ha perdido la vida de una persona, todas las demás personas que integran su grupo familiar son considerados víctimas para la ley. Y esto tiene una relevancia muy importante porque históricamente a las personas que no se las consideraba víctimas, directamente no se les garantizaba el derecho a recibir asistencia psicológica, no se les garantizaba la posibilidad de conocer qué era lo que estaba haciendo el fiscal para ejercer ese derecho de procurar justicia en el caso, y entonces la consecuencia que tiene la ley de manera directa es la de ampliar el número de personas que pueden ejercer los derechos de los que vamos a venir a hablar en esta ocasión. Por eso la ley se pone un montón de objetivos, son objetivos de máxima, pero que a mí me parece central entender y que tienen que ver con garantizar que la víctima pueda recibir asistencia de manera integral. Esto quiere decir que la asistencia no sea solo para conocer en qué estado está el caso, sino también para que pueda restablecer sus derechos al estado anterior a haber sufrido el hecho. Algunas consecuencias que tiene esto. Históricamente, cuando, por ejemplo, alguien sufría el robo de una vivienda, pongo ese ejemplo porque lamentablemente es un hecho muy común, se secuestraban los bienes. Supongamos que la justicia hacía su trabajo adecuadamente, conseguía esclarecer el hecho, encontraba todos los bienes dentro de la vivienda del autor del hecho, por ejemplo, y la restitución de los bienes a la víctima no se hacía hasta el día después del juicio. Es decir, tenía que transcurrir todo el proceso penal, llevar el caso a juicio, hacer el juicio, condenar al acusado y recién ahí había una posibilidad de que se le restituyan los bienes a la víctima. Todo esto impactaba de una manera muy negativa, porque aun cuando la víctima, digamos, el fiscal estaba haciendo su trabajo y estaba consiguiendo obtener aquello que se esperaba de su función, que era esclarecer el hecho y llevar el caso a juicio, lo cierto es que la víctima seguía sintiendo que el caso, el daño que le había provocado el hecho ilícito estaba intacto. ¿Por qué? Porque en realidad seguía sin disfrutar de todos esos bienes que le habían sido sustraídos. Lo mismo cuando alguien ha sufrido el robo de un celular o por ahí la devolución del celular mucho tiempo después de, digamos, cuando el aparato ya se volvía obsoleto. La ley lo que dice es que la víctima tiene derecho al asesoramiento, a la asistencia integral, pero también a la reparación por el daño causado. Y esto es algo que no estaba explorado dentro del sistema penal porque, no, como les dije, así como estaba estructurado, nadie estaba pensando en los intereses de ese actor que de repente se viene a meter por la ventana, que es a través de esta ley, de la ley 27.372, que garantiza la presencia de la víctima dentro del proceso. Además, la ley lo que dice es, de algún modo viene a reconocer que estos intereses por parte del fiscal de garantizar o de hacer justicia no siempre se corresponden con el interés de la víctima, y para eso la víctima tiene que tener derecho a ser escuchada. Y para garantizar ese derecho a ser escuchada, a lo largo de todo el proceso fija ciertos momentos, ciertos hitos en donde la víctima tiene derecho a que el fiscal o el juez, depende de quién sea en cada proceso penal, quien va a tomar la decisión, que
que se le reciba su opinión al respecto. Vamos a detenernos a hablar en relación a los principios que la ley fija. La ley, de algún modo, funciona como un paraguas de garantías para que todas las víctimas de delito en cualquier lugar del país tengan garantizados un mínimo de derechos. Y para eso fija ciertos principios que tienen que ser como el paraguas o el foco en el cual debe situarse cualquier operador de la justicia a la hora de tener que tomar decisiones, para que esas decisiones sean justamente adoptadas a la luz de las necesidades de ese actor, de ese nuevo actor dentro del proceso que es la víctima. O sea, si eran los valores, o sea, la forma, el principio son ejes en los que se tiene que regir para aplicarla. Exactamente. Ajá. Y me parece central entender bien qué alcances tienen esos principios para que luego, a la hora de ejercer los derechos, se tenga en miras. Supongamos que una persona pide una medida cautelar. Uno de los principios dice que la adopción de medidas debe hacerse bajo la lógica de una rápida intervención. Bueno, si en cualquier proceso penal se está pidiendo una medida cautelar y se toma 4 meses después de la solicitud, obviamente que la medida no se está tomando bajo la regla de una rápida intervención. Estos principios son mecanismos a los cuales cualquier ciudadano puede echar mano para decir, no, pero a mí la ley me garantiza que cualquier decisión que se adopte sea de manera rápida. Y por tanto, digamos, estos principios, cualquier principio funciona como un mecanismo para que, frente a la lectura que se haga de los derechos, estos principios tienen que ser como la luz sobre la cual se leen esos derechos. De modo que, por ejemplo, si se pide determinada medida y esta no se toma de una manera rápida, de una manera inmediata, entonces la persona podrá decir, bueno, necesito que se adopte esta medida de manera rápida porque justamente uno de los principios que alumbra la ley de víctimas es el de la rápida intervención. Un siguiente principio es el del enfoque diferencial. Siempre ha habido una discusión muy grande en torno a, digamos, en las escuelas de derecho, en cualquier universidad, nos han enseñado que el derecho nos hace iguales y que por tanto, conforme el artículo 16 de la Constitución, todos somos iguales frente a la ley. Y eso nos ha tendido una trampa en el sentido de que lamentablemente no todos, por razón de dónde nacimos, por razón de cómo fuimos educados, por cuestiones vinculadas a nuestras propias capacidades, estamos igual frente a la ley. Entonces, esta ley lo que viene a hacer es a profundizar en relación a situaciones de discriminación estructural en las cuales están ciertas personas por razón del género, por razón del sexo, por su preferencia u orientación sexual, por razón étnica, también por circunstancias vinculadas a situaciones de discapacidad que sean transitorias o permanentes. Entonces, lo que viene a decir la ley es, cuidado, si bien somos todos iguales ante la ley, hay situaciones que determinadas personas están un poco más atrás en el escalón, producto de estas condiciones estructurales, y para garantizar que todos estén en igualdad de condiciones, hay que darles un trato diferencial. Si yo a las personas que están un paso más atrás por razón de alguna de estas dificultades, la pongo en igualdad de condiciones a otro tipo de personas que no tienen estas desigualdades, en realidad lo que estoy haciendo es discriminándolas. Porque uno cree lo contrario, cree que obviamente las personas que tienen una dificultad, si no la estamos poniendo en el mismo lugar, estamos haciendo mal, y todo lo contrario, justamente ponerlos en el mismo sería hacerlo mal. Exactamente, exactamente. Justamente ponerlos en igualdad de condiciones cuando en la realidad no lo están, en realidad lo único que estoy haciendo es garantizar la profundización de esta diferencia que los hace estar por detrás de ese supuesto igual. Perfecto. Espero haber sido clara. Sí. Cualquier cosa podemos profundizar en ese concepto. Pero la necesidad de
partir de un enfoque diferencial obliga a que cualquier operador que se encuentre con una persona en situación de discapacidad, frente a una persona menor de edad, frente a una persona que por su orientación sexual se encuentra en una situación de discriminación constante, es la de tener que tener un enfoque distinto, una mirada especial para que esa persona pueda encontrar en la intervención de la justicia una respuesta a sus necesidades. Lo doy en un ejemplo que me parece bastante más fácil, pero si yo no le doy a una persona que está, por ejemplo, que tiene 5 años, la posibilidad de declarar en determinadas condiciones, lo único que hago es garantizar que esa persona no pueda acceder a sus derechos en materia penal. Yo le tengo que garantizar que esa persona menor de edad declare bajo ciertas condiciones, porque si yo armo un estrado con un juez adelante arriba de un estrado, el fiscal del otro, el defensor con el imputado del otro, y lo siento, un chiquito de 5 años a tener que declarar allí, lo más probable es que ese chiquito se siente intimidado y no pueda bajo ninguna circunstancia prestar declaración y, insisto, lograr que el mecanismo de la justicia efectivamente se alcance. Entonces, este enfoque diferencial garantiza que frente a determinadas condiciones estructurales de vulnerabilidad que pueden ser pasajeras, porque la vulnerabilidad por razón de la edad cesa con el paso del tiempo, o vulnerabilidades que tienen que ver con algo estructural, como puede ser la que sufrimos las mujeres por razón del género, entonces tengan que tener una mirada diferente. Y lo último que prevé la ley es el principio de no revictimización. Lamentablemente, así como yo les conté que está estructurado el proceso penal, la mirada de la víctima, la necesidad de las víctimas, aquello que la víctima requiere dentro del proceso, nunca estuvo en miras, nunca fue central a la hora de responder por parte de la justicia. Y entonces la víctima siempre fue utilizada como dadora de pruebas, es decir, la siento para que me preste declaración, la siento para que haga una rueda de reconocimiento de personas, le pido que me entregue los bienes para hacer determinada pericia, pero nunca la mirada estuvo puesta en las necesidades que la víctima tenía. Esta ley lo que nos obliga es a que se achiquen al máximo posible, se centren al máximo posible las intervenciones para que las necesidades de la víctima sean una prioridad y que la víctima no sea utilizada como un enfoque centrado en la víctima sería, y no en el protocolo y en lo que debería ser, entre comillas. En realidad lo que se debe hacer porque si se incumple el proceso, si se incumple alguna regla dentro del proceso, la consecuencia que eso tiene es que la víctima va a tener menos resultado todavía, porque en realidad si se incumple el proceso lo que ocurre es que es nulo lo que se hace. Entonces, no está en duda que los jueces y fiscales deben seguir cumpliendo con las reglas del procedimiento. Lo que sí debe hacerse es que esas reglas siempre estaban focalizadas en cumplir los objetivos de lo que el juez y el fiscal necesitaban en ese momento. Acá lo que exige la ley es decir, bueno, fantástico, cumplan con las reglas del procedimiento, pero tengan en miras que para cumplir esas reglas no afecten por demás a la víctima. Y entonces, si ustedes tienen que hacer 3 actos procesales diferentes, insisto, una declaración testimonial, una rueda de reconocimiento, no sé, un examen pericial, háganlo todo el mismo día. No hagan venir a la víctima 15 veces y gastar su SUBE 15 veces para que en realidad el médico ponga la fecha que él quiere, el juez ponga la fecha que él quiere, el perito ponga la fecha que él quiere. Concentren los actos procesales, porque el destinatario del servicio de justicia no es ni el juez, ni el médico, ni el fiscal. El destinatario es el ciudadano o la ciudadana que están a la espera de que un órgano diga efectivamente hubo un derecho dañado y esta es la restitución de este derecho. Ese es el enfoque que debe tener cualquier intervención que haga un juez o un fiscal. Y eso cambia diametralmente, es como poner patas para arriba el proceso. Porque si bien en realidad
insisto, el proceso tiene que seguir cumpliéndose, lo que ocurría habitualmente es que el proceso estaba siempre focalizado en los intereses del imputado, siempre focalizado en no aplicar ninguna medida que implique que el imputado no tenga garantizados sus derechos, y la víctima estaba siempre ausente, siempre ausente, históricamente. Ahora vamos a profundizar algunos aspectos más de lo que tiene que ver con la revictimización, pero vamos a avanzar con relación a los derechos. Como yo les decía antes, lo que ya teníamos garantizado como víctimas de delitos será la posibilidad de hacer la denuncia. Pero la ley sigue, avanza y dice, bueno, cuando te van a tomar la denuncia o ante cualquier intervención que se haga dentro del proceso, vos tenés derecho a que te traten de manera digna, de manera respetuosa, a que se reduzcan al mínimo estas multas que implica el tener que atravesar un proceso penal. Lo siguiente es que la víctima tiene que tener garantizado que se interrumpa el delito que estaba sufriendo. Esto se ve muy habitualmente en los casos de violencia de género. Los casos de violencia de género no son como un robo que empieza y termina. Los casos de violencia de género se perpetúan en el tiempo. Entonces, la ley da una herramienta al juez para que cuando se encuentra ante situaciones en las cuales el delito todavía se está cometiendo, puede echar mano de estos derechos para justamente impedir que el delito continúe. ¿Cómo lo impide? A través de medidas cautelares. Todavía no hay una sentencia condenatoria que diga esta persona es autora de, por ejemplo, una amenaza contra una mujer. Sin embargo, si la persona sigue viviendo con el autor del hecho, lo más probable es que esa amenaza continúe en el tiempo. Lo mismo ocurre respecto, por ejemplo, de la vulneración de derechos sobre niños y niñas en el caso de niños maltratados o de niños abusados. El juez tiene que cortar rápidamente, de manera inmediata, con aquellos hechos en los cuales la sola presencia del imputado dentro del domicilio permite que ese delito se prolongue en el tiempo. Entonces es necesario que la víctima pueda acudir a la justicia y que el juez inmediatamente adopte medidas para su seguridad y para que el delito cese. Aquí la ley reitera este derecho del que les hablaba antes relativo a recibir asistencia. Otro aspecto que de alguna manera no estaba garantizado era el de recibir asistencia adecuada a los hechos. La ley exige, y esto nos pone a todos en un desafío muy grande, vinculado a lograr que la persona se pueda recuperar de ese daño que sufrió. En los casos en los cuales estamos ante la presencia de personas que han sufrido un homicidio, personas que han sufrido un daño psíquico muy grande, muy severo, tenemos que garantizar que esa persona reciba un tratamiento adecuado para que realmente a lo largo del tiempo pueda recuperarse de ese daño que ha sufrido. Como les decía antes, la víctima tiene derecho a que rápidamente se hagan las pericias y luego a que se le devuelvan rápidamente los bienes que había tenido secuestrado el juez o el fiscal, a que se le escuche ante cada decisión que pueda poner fin al proceso y, por supuesto, a participar en el proceso de manera activa como parte querellante o actor civil de acuerdo a la legislación de cada provincia. También la ley prevé que se le paguen los gastos que la víctima hubiera tenido para poder garantizar sus derechos cuando, por razón de su imposibilidad económica, no puede acceder a ellos. Sobre eso voy a volver también, porque la ley prevé un mecanismo que está a mi cargo y que podemos poner a disposición de las que por ahí la gente no sabe que existe. Exactamente, exactamente. Hay alguien que se activó. Ahí está. Por ahí alguien quería hacer una pregunta. Sí, ¿alguien quiere hacer una consulta? A ver. A ver, esperen que hay uno que está activado y no puedo detectar quién es. A ver. A ver. No puedo detectar quién es. El que tiene activado, a ver. Barcos Paz. Ahí está. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Estoy leyendo igualmente el chat. Acá alguien me consulta si están por YouTube. Por YouTube está saliendo perfectamente, me acabo de fijar.
Cualquier cosa, vayan poniendo las preguntas que vayan teniendo en el chat, así las retomamos al final. Perfecto. ¿Sí? Sí, pero por ahí si alguna circunstancia dale. dio alguna duda, lo podemos... Si alguien tiene alguna pregunta nos la va haciendo. Dale. Bueno, la ley además prevé, ¿se acuerdan que les decía que había una necesidad de un trato diferenciado respecto de aquellas personas que por su situación de vulnerabilidad requerían un trato especial? Bueno, la ley establece quiénes son esas personas, quienes se presume que están en una situación de vulnerabilidad, es decir, en esto que yo les decía, un paso más atrás. Y otra vez reitero, por razón de la edad, por razón del género, por la preferencia u orientación sexual, por la condición de discapacidad, que puede ser permanente o transitoria, porque la persona tenga más de 70 años o menos de 18, cuando haya una relación de dependencia emocional, afectiva, económica, laboral, entre el autor del hecho y la víctima, digamos, para ponerlo en términos de un ejemplo. No es lo mismo que haya una situación de amenazas entre dos personas que somos colegas, que somos integrantes de un mismo grupo de trabajo y que no hay una relación de poder entre uno y otro, a que alguien con una relación de poder, por ejemplo el dueño de una empresa, amenace a un empleado. Tal cual. Esta sola diferencia hace que la persona deba tener garantizado una atención diferente, porque la atención diferente garantiza que arranque dentro del sistema en un pie de igualdad con respecto a la persona que por razón de, por ejemplo, su mayor poder, esté en condiciones, por ejemplo, de pagar al abogado más caro de un pueblo. Claro. Y eso la ley en cada caso lo tiene estudiado, digamos. La ley directamente le da herramientas al fiscal para que tenga, al fiscal y al juez, para que tenga que prever de un trato distinto a esa persona que está en esa condición de inferioridad de Perfecto. condiciones. Uno dice, bueno, tengo tal cosa que reclamar o lo que sea, pero no tengo un abogado, no lo puedo hacer. Sí se puede hacer teniendo en cuenta que existe este derecho. Exactamente, Ajá. exactamente. ¿Qué sucede con las personas en situación de vulnerabilidad económica? Otra de las terribles consecuencias que tenía este proceso estructurado del modo en el que yo les contaba es que la víctima pobre, además de todo, la víctima pobre no tenía derecho, porque si había ido a hacer la denuncia y el juzgado, por ejemplo, quedaba en una localidad alejada de su propia ciudad, o si directamente para ir a, por ejemplo, declarar a la fiscalía no tenía dinero, no tenía forma de llegar. La ley prevé que la vulnerabilidad económica deba ser un motivo para que se le garantice a la víctima el pago de esos traslados y que la víctima pueda ejercer los derechos. En ese sentido, me parece interesante contarles que el Ministerio de Justicia obviamente, cumpliendo con lo que los legisladores indicaron, no haciendo nada diferente de lo que los propios legisladores crearon de manera unánime, porque quiero que sepan que la ley de víctimas fue sancionada por todos los políticos de todos los arcos políticos, porque justamente no era una demanda de los propios políticos, sino de la ciudadanía que le exigió a los políticos que trabajaran en esta ley y que sancionaran esta ley. Pero como les decía, el Ministerio creó un fondo fijo para garantizar que ante el pedido de un juez o de un fiscal, cualquier víctima de todo el país, independientemente del delito de que se trate, pueda, a través del pedido del juez o del fiscal, requerir la asistencia para garantizar un sostén alimentario de emergencia. En los casos de violencia de género en particular se advierte mucho esto, cuando la víctima sale de la casa corriendo, pidiendo auxilio, pero sale, por ejemplo, sin vestimenta o con muy poca vestimenta, sale sin los documentos de sus hijos y se tiene que ir de la casa porque como consecuencia de los hechos no puede regresar hasta tanto no se adopte alguna medida cautelar. Y entonces lo que prevé la ley es que se le deba garantizar un sostén alimentario de emergencia, es decir, inmediatamente posterior al hecho, para que la víctima pueda, esos días posteriores al hecho, poder sostenerse
y poder obviamente tener garantizado un hospedaje temporal. Y por otra parte, que durante todo el proceso, estos dos, el del hospedaje temporal y el del sostén alimentario, son acotados en el tiempo y con relación al momento posterior al hecho, pero todo el resto, durante todo el proceso, la víctima tiene que tener garantizado los traslados para ir y venir del juzgado, para ir y venir de la fiscalía, para poder acompañar a los testigos. Perdón, Nati, esto es antes, o sea que no es que tienen que pagar los sellos y después se los reintegran. No, en general, o sea que la forma del mecanismo es, a través del pedido del juez o del fiscal, nosotros lo que hacemos es pedir un pedido de viáticos a nuestra propia estructura, la estructura del ministerio, y eso se otorga. También ocurre mucho cuando, por ejemplo, supongamos una víctima está supongamos que la víctima esté en Santiago del Estero o allí en Quimilí, que ahí escuché que había alguien de Quimilí, que están los chicos de Quimilí. Bueno, supongamos que la víctima esté en Quimilí, pero la denuncia fue hecha en la provincia de Buenos Aires porque la víctima se había mudado a la provincia de Buenos Aires, pero regresó con su familia de origen a Quimilí porque allí se siente protegida. Bueno, esa víctima, si estaba en Quimilí y había hecho la denuncia en provincia de Buenos Aires, ya no tenía posibilidades de volver a ejercer sus derechos porque por razón de su situación de vulnerabilidad económica no tenía garantizado el traslado. Ahora, con la nueva ley, la víctima tiene derecho a que se le garantice el pago de los traslados para que, por supuesto, pueda venir a ejercer sus derechos. Les decía antes que la ley también prevé mecanismos para garantizar la no revictimización. Y como yo les contaba, lo que la ley exige es la de concentrar intervenciones, y uno de los aspectos que a las víctimas más requerían y más pelearon tenía que ver con la presencia del imputado. En el proceso penal todo el tiempo estaba esta idea, en cualquier acto procesal estaba esta idea de que el imputado tiene que participar activamente del acto procesal y ver de manera directa la declaración. Si bien ese derecho no se niega, porque obviamente el imputado tiene que poder observar y tener garantizados todos sus derechos, lo cierto es que él puede estar en un recinto diferente de la víctima para evitar que ese contacto innecesario haga que la víctima sienta temor, haga que la víctima se sienta intimidada y que eso impida que ella pueda declarar de manera adecuada. Entonces, lo que dice la ley es concentrar las intervenciones y entonces allí les pongo los ejemplos. Estos son ejemplos en realidad porque la ley dice de manera amplia concentrar intervenciones y evitar contactos innecesarios con el imputado. Para eso puede declarar en su propio domicilio o en otra dependencia adaptada especialmente para eso. La víctima puede pedir que participe una persona de su confianza, como puede ser su psicólogo, su abogado o alguien que a ella le dé la seguridad de que no está sola frente al proceso. Y, por supuesto, como les decía, declarar en un lugar que no esté presente el imputado. Otro aspecto que... O sea, serían los derechos que tiene la persona. Para evitar la revictimización. Okay. Digamos, esta persona que puede ir acompañado no necesariamente tiene que ser un profesional. La ley dice profesional. Sí. La ley dice profesional. Profesional. Sí, la ley dice profesional. Yo interpreto que cuando la víctima se siente acompañada, por ejemplo, por su propia madre, por su propia hermana, digamos, tendría que haber una interpretación amplia para que la víctima se sienta segura. Ahí hay todo un tema vinculado así. La presencia de un tercero dentro de una declaración, por ejemplo, puede influir en el relato de la víctima. Nosotros lo que siempre sugerimos a los jueces y fiscales es que sienten a la persona de confianza de modo que no pueda la víctima verle la cara. Claro, que la persona esté acompañando únicamente, haciendo el soporte para acompañarla cuando va, cuando viene, pero que no condicione en un gesto o en algo a la persona que está declarando. Exactamente, y que además se deje constancia de eso para que obviamente nadie pueda sospechar que la presencia de ese tercero no hizo más que de soporte, de contención a el relato de la víctima. Perfecto. La ley además exige a las autoridades que toman la denuncia, y esto les pido por favor que ustedes, ojalá no tengan que ir nunca a una comisaría a hacer una denuncia, pero si esto ocurre, tengan presente que la policía tiene la obligación, la policía y los fiscales tienen la obligación de decirles
¿quién es el juez y el fiscal que interviene? Este dato, que parece tan obvio, tan relevante, la verdad, la mayoría de las víctimas cuando hablan con nosotros no lo saben. Fueron, hicieron la denuncia y ya a partir de allí no tienen idea quién va a ocuparse. Es más, muchas víctimas presumen que es el juez, que el juez solo se entera por teléfono de lo que ella dijo, porque en realidad creen que es la policía quien va a guardar ese relato en algún lado. En realidad, la víctima tiene que saber cuál es el mecanismo, tiene que saber a dónde va a ir dirigida esa denuncia y dónde queda el despacho de ese juez o de ese fiscal que va a intervenir. Lo siguiente es que la víctima debe ser informada de estos derechos. La víctima, fuimos condenados internacionalmente porque en un caso que ocurrió en una provincia del norte de nuestro país, a la víctima nunca se le informó que tenía derecho a constituirse como parte y eso hizo que ella, por supuesto, no pudiera ejercer nunca sus derechos. Y entonces nosotros, por un tribunal internacional, por el Comité de Derechos Humanos, fuimos condenados, dado que habíamos violado los derechos humanos de esa persona al negarle su acceso a la justicia justamente por no permitir que ella ejerciera sus derechos. De modo que esto tiene una relevancia muy importante y entonces toda persona tiene derecho a conocer sus derechos cada vez que tiene que ir ante la justicia a requerir que un juez intervenga. Y lo último es que la víctima tiene derecho en ese mismo momento a conocer dónde queda el centro de asistencia más cercano. También la ley prevé como uno de los derechos, hay siempre un temor muy grande por parte de las víctimas de hechos muy graves de ir a hacer la denuncia por temor a que el acusado conozca el lugar a donde ella reside y que eso solo la ponga en riesgo. La ley justamente crea una presunción de peligro para garantizar que se adopten medidas para neutralizar ese peligro y una de esas medidas es la de reservar el domicilio de la víctima, que el imputado nunca se puede enterar a dónde vive la persona. Entonces también este es un derecho que ustedes tienen y si ustedes van a hacer una denuncia y tienen temor de que el imputado se entere, ustedes sepan que en los casos en donde está involucrada la vida, en donde hay un peligro, hay una situación de un delito contra la integridad sexual, un delito, por ejemplo, en donde interviene una organización criminal como puede ser un delito de drogas o una situación de violencia de género, la víctima tiene derecho a que el domicilio no figure dentro del expediente y que el domicilio, por supuesto, vaya reservado en un sobre aparte para que el fiscal o el juez no lo ventilen ante el defensor y el imputado. Como yo les decía, la ley prevé que frente a toda decisión relevante que va a tomar el juez o el fiscal, se reciba o se establezca un contacto con la víctima para que la víctima opine. Y en el momento de mayor trascendencia, donde se requiere la opinión de la víctima, es cuando se va a adoptar una medida, por ejemplo, de archivo del caso, pero también cuando el imputado está en condiciones de recuperar la libertad. Hay ciertos delitos que la víctima, una vez que hizo la denuncia, que por ejemplo fue al juicio, consiguió que la persona sea condenada, ya no quiere saber nada más. Sí, tal cual. No quiere saber nada más. Pero hay otro tipo de hechos en donde la pena privativa de la libertad es un mecanismo que tiene la víctima para tener garantizada su integridad física y psíquica, dado que, por ejemplo, había una relación preexistente y el hecho de que el imputado esté privado de la libertad hace que ella realmente pueda vivir una vida, por ejemplo, libre de violencia. Entonces, frente a los casos en los cuales la víctima puede estar en riesgo, el juez tiene la obligación de preguntarle frente a cualquier mecanismo en donde la persona esté en condiciones de recuperar la libertad. Supongamos un mecanismo de salidas transitorias, porque le está por dar una prisión domiciliaria, porque en cualquier situación en donde la persona esté en condiciones de recuperar la libertad. ¿Por qué? Porque en ese caso
la víctima tiene derecho a opinar, pero básicamente, y lo más importante, lo central, es que la víctima lo que tiene es derecho a que se adopten medidas de protección para ella. Si el juez finalmente va a disponer una soltura del acusado, mínimamente que tenga garantizado que no va a estar en riesgo su integridad física y psíquica. Perfecto. ¿Cómo funciona el Cenavid? El Cenavid es una oficina que se creó el año pasado, en mayo del año pasado, con motivo de la sanción de la ley. La ley dice... Bueno, o sea, perdón, Cenavid surge a partir de la ley. Exacto, es un organismo que no existía. La ley dice, bueno, para garantizar que todos estos derechos se cumplan, vamos a crear un organismo. Y este organismo se llama Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos. Allí está en el Power está la... Perdón, que anteriormente esta ley sí había una asistencia, obviamente, pero en diferentes departamentos. O sea, estaba toda dividida. Exacto. No había un lugar que centralizara todo. Exactamente. Y lo cual es a veces tener centralizado es bueno para el ciudadano, ¿no? Porque digo, es como que ya saben que en un mismo lugar le hacen la derivación y uno tiene que ir averiguando por qué lado entrar. Exactamente. Y además para trabajar coordinadamente, porque un aspecto que nosotros detectábamos permanentemente es que respecto de ciertas víctimas que por ahí están más empoderadas en sus derechos, que por ahí han podido aprender qué derechos tienen, qué garantías tienen, hay quizá 4 o 5 oficinas interviniendo, y sobre otras víctimas que las más vulnerables justamente no hay ninguna oficina que intervenga. Claro. Entonces, el hecho de crear un organismo que nuclee la forma de atención, lo que garantiza es que primero, el Estado Nacional intervenga en aquellos casos en los cuales las propias oficinas locales no estén en condiciones de intervenir. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional tiene como rol central el de garantizar el respeto de las autonomías. Digamos, nosotros no podríamos ir a meternos, por ejemplo, en un municipio para decir cómo tienen que pintar determinada calle. En relación a la atención que merecen las víctimas de delitos es similar. ¿Por qué? Porque en realidad la estructura federal de nuestro país garantiza que las propias provincias y sus departamentos o municipios sean quienes deben dar respuesta ante este tipo de situación. Entonces el Estado Nacional no puede venir a arrasar con esas autonomías, sino que lo que tiene que hacer es crear mecanismos de ayuda o de intervención coadyuvante cuando el propio municipio o la propia provincia no están en condiciones de garantizarlo. De allí que este fondo funciona a pedido del juez o del fiscal, del fondo del que les hablaba. Lo mismo ocurre con relación a la atención que nosotros garantizamos. La ley previó la creación de un centro de asistencia, y ese centro de asistencia tenía que poner en funcionamiento una línea gratuita. ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo ustedes desde sus lugares pueden activar cualquier pedido al centro de asistencia? A través de esa línea gratuita, que es una línea que es el 149, una línea que funciona en todo el país y que funciona las 24 horas, los 365 días del año. Entonces, si ustedes tienen alguna necesidad vinculada con conocer sus derechos, establecer, digamos, cuál es el estado de la causa en la cual ustedes están involucrados, incluso pedir un asesoramiento previo a la realización de una denuncia, cuando hay dudas, por ejemplo, respecto de si determinada situación es delito o no, bueno, ustedes tienen un mecanismo que es esta línea gratuita que les permite a ustedes activar todos los mecanismos que tiene el Estado Nacional para que ustedes puedan acceder a sus derechos. Claro, creo que el primer paso está ahí en reconocerlo, porque ya es como que, digamos, desde lo que es el Estado, ya tenés todos los medios, ¿no? Ya no hay una barrera que sea lo económico, o una barrera que sea... Entonces, el primer paso creo que tiene que ver con esto, cuando vos hablaste de esta jaula de salir, de poder decir, bueno,
empiezo a trabajar en el tema o pido asistencia? Digo, más que nada conocer que está este lugar y que pueden acceder. Muchas veces lo que les pasa a las víctimas es que en sus propias provincias, en sus propios municipios, tienen garantizados los mecanismos para todo esto de lo que estamos hablando y no saben a dónde acudir. Entonces, lo primero que nosotros tenemos hecho es un relevamiento de todos los recursos que hay a nivel nacional. Lo siguiente que tenemos son mecanismos de coordinación con las provincias y ahora voy a avanzar porque nosotros tenemos centros de acceso a la justicia desplazados en todo el país, son 90 en total, instalados en distintos puntos, justamente en términos generales emplazados en lugares en donde hay víctimas de más alta vulnerabilidad, justamente para garantizar el acceso a sus derechos. Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajar coordinadamente con las diferentes oficinas que hay en el país. Y entonces, supongamos que nos están llamando por una situación de violencia contra niños, bueno, buscamos en ese lugar cuál es el mecanismo más adecuado para dar respuesta. Cuando en ese lugar ese mecanismo no está creado, no existe, no ha habido ninguna estructura todavía disponible, lo que hacemos es desplazar nuestros propios equipos profesionales para que la persona tenga acceso a sus derechos. Hemos ido recientemente a Formosa, hemos ido a Catamarca, digamos, depende de la situación, es que nosotros hacemos el desplazamiento. Cuando tenemos un centro de acceso que lo puede hacer de manera inmediata, lo hacemos a través de los centros de acceso. Tenemos contacto con todas las oficinas de víctimas que hay en el país para que justamente podamos, insisto, trabajar coordinadamente. Aquí tienen ustedes en la pantalla todos los programas que el Ministerio de Justicia tiene disponibles, porque ustedes saben que el Ministerio tenía un montón de programas de víctimas y no solo que no se destruyeron aquellos que estaban, sino que en realidad se los fortaleció a través de la creación de una dirección nacional que los nuclea y que, como les digo, tiene un fondo para poder garantizar el cumplimiento de los objetivos de la ley. Allí ustedes pueden ver que tenemos un área especial para la atención de niños que han sufrido abuso, tanto abuso sexual como abuso a raíz del maltrato, situaciones de violencia de género y de violencia familiar, situaciones de trata de personas y de explotación sexual. Ustedes saben que hay dos tipos de trata o de explotación, la explotación sexual y la explotación laboral. Cuando ustedes tienen alguna duda en relación a ese tipo de situaciones o de si alguna situación de explotación laboral puede configurar el delito de trata de personas, tenemos una línea específica que es la línea 145. Igual, si ustedes llaman a la 149, de todas formas van a recibir el asesoramiento que corresponde, pero ustedes tengan presente que si hay dudas con relación a eso, siempre es preferible preguntar, porque si hay alguna situación en la cual hay una persona en una situación de vulnerabilidad, quizá el vecino, el amigo, el conocido, el kiosquero puedan hacer que esa persona salga de la situación. Como ciudadanos tenemos que involucrarnos en la vida de esas personas para poder ayudarlos a salir. A veces esa intervención de un tercero garantiza que esa persona pueda realmente recuperar sus derechos. Entonces, cuando tienen una duda, ustedes sepan que incluso de manera anónima pueden hacer la consulta de si estamos ante una situación, insisto, de trata o de una situación de explotación sexual o laboral. Sí, acá justo había una pregunta que hacía de la Cruz que decía, si la víctima no se anima a hacer la denuncia, ¿puede un tercero denunciar? Sí, en los casos de trata de personas se puede hacer la denuncia de manera anónima, en forma directa a la línea 145, que es la que figura allí. Cuando hay una situación de violencia de género, es lo mejor que puede ocurrir que algún tercero convoque a la policía cuando hay, por ejemplo, se escuchan ruidos o sonidos o pedidos de auxilio. Es bastante común que las víctimas de violencia de género no puedan sostener por sí la denuncia, y esto no es porque les gusta que le peguen o porque en realidad disfrutan de la situación de victimización. Por favor, olvídense de esos preconceptos que lamentablemente todavía circulan dentro de nuestra sociedad, sino que en realidad, como vos bien recordabas, hay ciertos aspectos de
de la emotividad de esa persona, vinculados con la dependencia emocional que genera la violencia, que hacen que sea muy difícil para ella activar los mecanismos de auxilio, de pedido de auxilio. Entonces, incluso si ustedes detectan algún caso y quieren asesoramiento en relación a cómo tratarla, qué decirle, qué cosas le pueden sugerir, bueno, adelante, háganlo porque esa intervención oportuna quizá evite, en los casos de violencia, por ejemplo, un femicidio, una situación de maltrato más grave respecto de niños y niñas. Claro, porque está bueno, en vez de irle directamente, uy, me parece que está pasando algo, de decirle, mira, creo que pasa esto, pero fíjate que vas con una solución, que vos podés acudir a esto, porque uno ya se informó previamente de cómo puede trabajar con esa persona. Exactamente. Entonces le vas con una solución y lo ves como, o sea, no es lo mismo que te digan, tenés un maltrato, estoy viendo que tu marido te maltrata, que decirle, mira, estuve averiguando, fíjate, te dejo acá, si vos querés, le estás dando como una solución a la víctima. Totalmente, y además a veces hay como, las propias instituciones tienen como una idea como bastante idealizada de lo que es hacer la denuncia, porque creen que la denuncia activa todo y de repente la víctima se tiene que quedar de brazos cruzados esperando a que el juez le solucione la vida, y la verdad es que lamentablemente no funciona así en los casos especialmente de violencia. Digo, como un ejemplo bien claro, la sola denuncia no es suficiente. No hay que tener un rol activo de la víctima. Exactamente, y hay que asesorar a la víctima, acompañar a la víctima, fortalecerla y empoderarla, darle herramientas para que la víctima pueda salir de esa situación. Con la denuncia sola no alcanza, entonces ese rol que puede tener el vecino, el amigo, bueno, como yo decía antes, puede ser muy relevante, muy, muy relevante. Bueno, esto se los dije antes, en realidad, ¿cómo trabajamos? Trabajamos en red. A ver, para que les quede claro, no hay forma de que el Estado Nacional tenga manera de meterse en cada uno de los municipios, en cada una de las provincias y crear mega estructuras para que en cada lugar haya profesionales del Estado Nacional garantizando la asistencia. Justamente como yo les decía antes, tenemos que trabajar en red, tenemos que trabajar coordinadamente porque son las provincias y los municipios quienes tienen que tener estructurados los mecanismos para dar respuesta a las víctimas. Sin embargo, cuando esto aún no funciona, el Estado Nacional tiene que ir en el auxilio, y entonces, para que ustedes sepan, siempre que el Estado provincial o el Estado municipal no tenga creado el mecanismo, habrá un organismo nacional para dar respuesta a esas necesidades. Finalmente, allí les dejo datos de contacto, cualquier cosa que ustedes quieran establecer algún tipo de comunicación con nosotros, incluso pedir algún tipo de capacitación para un colegio, a mí me encanta esto porque en realidad esto es capilar, ¿no? Llega a un montón de lugares en el interior de nuestro país que a veces, digamos, nosotros vamos en general a las ciudades capitales de las provincias y lamentablemente nos es bastante complejo ir a cada uno de los lugares. Pero si ustedes detectan que, por ejemplo, en algún colegio, en alguna estructura en donde hay un grupo grande de personas, es necesario, por ejemplo, profundizar, porque supongamos detectaron muchos casos de abuso, detectaron muchos casos de bullying, muchos tratos de grooming, digamos, hay mucha cosa nueva que hay que conocer, que hay que profundizar, que hay que saber, porque cada vez más los docentes están posicionados en un lugar en el cual se espera de ellos no solo que nos enseñen a leer y escribir, sino también... Se espera cada vez más cosas. Se esperan cada vez más cosas, y en realidad su rol es tan constructivo para nuestra sociedad que cuanto más herramientas tengan, probablemente en mejores condiciones van a estar de intervenir, de actuar de manera adecuada, de actuar de modo que se garantice que esas personas que son las más vulnerables, que son las que no tienen voz, las que no pueden ser escuchadas, a través de ellos puedan tener garantizados sus derechos. Me parece muy importante, pero muy importante, que todos aquellos que de alguna u otra manera, por su rol institucional, tienen mejores condiciones, están en esa diferencia de la que yo les hablaba antes,
puedan recibir la mejor información para que después puedan luego reproducirla y decir, bueno, cuentan con esto. Por ejemplo, no sé, los padres de los alumnos del colegio, tal vez que son, no sé, tienen violencia de género, por ejemplo, una madre, ellos pueden ir y el mismo docente, ir a comentarles que existe este centro. O sea, está bueno que haya la información, ¿no? Para que se pueda hacer una bajada. Más que nada en esto que, como vos decís, los docentes o ciertas personas que cumplen un rol constructivo y que están a la vez, que ven todo y que lo pueden detectar, que a veces son los principales que detectan. Lo que sí me parece muy importante, y por esto que les decía, es que ustedes sepan que el Ministerio tiene una política de inserción territorial. Esto quiere decir, nosotros no somos una oficina de puertas para adentro, de escritorio. Nuestro interés es poder estar disponible para aquellos que realmente nos necesitan en el lugar en donde sea, de modo que si ustedes detectan casos, por ejemplo, que no están recibiendo la atención adecuada, que no están pudiendo garantizar los derechos de manera óptima, que ustedes nos lo hagan saber y que ustedes nos convoquen. Nosotros estamos disponibles, podemos desplazarnos en el territorio, nosotros podemos hacer que, por ejemplo, brindar capacitaciones, pero también ir a acompañar a los juzgados, de modo que cuando ustedes adviertan alguna situación en la cual se requiere de nuestra presencia, ahí tienen los contactos como para convocarnos. Lo último, contarles que vamos a lanzar desde aquí, desde la plataforma de Punto Digital, una capacitación, de modo que aquel que tenga interés en profundizar en relación a los derechos de víctimas tenga presente que el mes próximo vamos a estar lanzando una capacitación que me parece muy interesante que ustedes ya la tengan en miras, porque si hay alguien de ustedes que le interesa profundizar en relación a estos temas, vamos a tener con documentos y con grabaciones, con videoconferencias que ya están grabadas, material para que ustedes puedan profundizar en relación a la ley de víctimas. Les agradezco un montón la atención y estoy obviamente disponible para que ustedes nos puedan hacer la consulta que quieran. Bueno, genial, Nati. Ahí, bueno, estoy pasando a ustedes la plataforma, que es la de cursos.digital.país digital. Estos cursos que fueron armados por el equipo de expertos del Cenavid, cuentan con diferentes módulos y al finalizar tienen una certificación, así que bueno, está bueno porque es un poco ampliar todo lo que hace el Cenavid y que lo puedan llevar a cabo y estar certificados. Así que va a estar en breve, estén atentos porque al mail de coordinadores les va a estar llegando el flyer. Bueno, vuelvo, después si tienen algún problema de cómo navegarla, nosotros lo podemos asistir. Y registrarse es súper sencillo porque se registran con el número de Quill, la fecha de nacimiento y el sexo y un mail. Así que bueno, ahora volvemos a la aplicación. Bueno, tengo, ¿en qué consiste el Programa Nacional de la Lucha contra la Impunidad? Acá me ponen otro punto, Villarino, qué buena info. Bueno, el Hoyo nos pregunta, ¿en qué consiste el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad? Bueno, no les profundicé en relación a los programas y buenísimo, le agradezco mucho la pregunta. Como yo les decía, el Ministerio mantuvo las políticas que ya se venían desarrollando en torno a garantizar los derechos de las víctimas y hay 3 programas vigentes. El programa Las Víctimas contra las Violencias, que es un programa que asiste a víctimas de violencia sexual y familiar y a niños y niñas víctimas de abuso, como les decía. Hay otro programa que asiste a las víctimas de trata de personas, acude al domicilio en donde se está explotando a una persona, se la rescata, se la entrevista en el lugar de los hechos y se brinda información a los jueces y fiscales para que puedan conocer si efectivamente estamos ante un caso de trata de personas, de modo que es un programa, digamos, que asiste de manera directa a las víctimas en el lugar de la explotación. Y por último, el programa de lucha contra la impunidad es un programa que se creó allá por el año 2006, producto de que las madres y padres de víctimas de homicidios y de femicidios sufrían una situación muy agobiante que tenía que ver con que transitaban el proceso en el cual sus hijos muertos habían padecido justamente la pérdida de uno de sus hijos y advertían que la justicia les daba absolutamente la espalda.
A raíz de eso se crea un programa que en primer lugar fue solo manejado por parte de víctimas, pero que fue virando en el tiempo para garantizar el acompañamiento profesional de personas que han transitado la pérdida de, yo digo hijos, porque en realidad en aquel momento eran fundamentalmente padres y madres, pero obviamente nosotros recibimos demandas de hermanos, de cónyuges que han sufrido la pérdida de un ser querido y que entonces reciben el acompañamiento a lo largo del tiempo por parte de profesionales del área del derecho para garantizar que todo el proceso penal, que es tan difícil de entender, que usa palabras complejas, que usa mecanismos que son inentendibles para las víctimas, que puedan recibir el acompañamiento de este programa, y se llama así, se llama de lucha contra la impunidad, porque tal como ustedes advertirán en aquel momento cuando se crea el programa, de lo que se trataba era de acompañar a esas víctimas que advertían que los hechos de sus hijos eran totalmente impunes, que no encontraban garantizado el acceso a la justicia, y entonces de lo que se trata es de garantizar que abogados puedan acompañar a esas personas para que a lo largo de todo el proceso puedan entender de qué se tratan los hechos, entender cómo es el procedimiento y por supuesto un acompañamiento muy pero muy real que se hace es en el juicio oral y público, que en general es un momento muy movilizante para quien ha perdido un hijo o un cónyuge, y entonces el programa de lucha contra la impunidad acompaña de manera personal en el momento del debate, en el momento del juicio. Genial, súper clarito. Bueno, muchas gracias, dice Riosali. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? A ver. Kitilipi. A ver, voy a poner acá el 8. Laguna Paiva. Acá, Laguna Paiva. Saludos para todos. Muy buena la videoconferencia. No tenemos preguntas. Quedó todo muy claro. Muchas gracias. Marcos Paz. No sé si quiere hacer alguna consulta. Bueno, Daniela dice ok. Bueno, la verdad que muchísimas gracias. Bueno, este tipo de temas obviamente es uno de los que más, que está buenísimo porque no desconocemos, ¿no? Y además es algo nuevo, que esto se genera en mayo del año pasado, con lo cual trabajar con la información y trabajar sobre estos temas, bueno, a mí particularmente me gusta mucho. Le agradezco a la directora nacional, Natalia, porque siempre la verdad que nos acompaña. Acá otro, muchas gracias, muy claro. Bueno, buenísimo que les haya gustado y como les decíamos, quedamos a la espera de que en el caso de que quieran nos puedan pedir alguna videoconferencia para algún público específico y bueno, y para el mes de noviembre, que es el mes que viene, podemos generar alguna otra videoconferencia para trabajar estos temas. Así que bueno, que estén atentos. Bueno, les agradezco muchísimo, buen fin de semana y bueno, los saludamos desde acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Natalia y Maga. Gracias a todos.